Y en esta ocasión, Lorena Navarro junto con Mónica Salazar van a compartir el trabajo que llevarán adelante en la escuela 6 de Lezama. Le damos la palabra a Lorena desde ya agradeciendo a todas las que están participando de este intercambio por su disposición, por su compromiso y por la riqueza y profundidad de todos sus aportes. Soy Lorena Navarro, trabajo en una escuela rural del distrito de Lezama. Este año tengo en primer grado a 2 niños, en segundo a un niño, en tercero tengo 2, en cuarto una niña y 2 niñas más en quinto año. Todos estamos en el mismo aula, en el mismo momento, aprendiendo todos juntos y a la vez, ¿no? El recorte que seleccionamos por ahí para compartir con ustedes se llevó a cabo en los días de unas lluvias que tuvimos hace muy poco tiempo, donde los niños no pudieron llegar, entonces hizo que trabajáramos de manera virtual a través de videollamadas. Estos 3 niños, una de ellas, la más pequeña, es Ludmila, que está en segundo, está Lean, que es su hermano, que está en tercero, y Brisa, que se encuentra en quinto año. Estamos comenzando a trabajar o fortaleciendo sobre las regularidades del sistema de numeración, particularmente en la composición y descomposición de números, a través de el uso de billetes de fantasía, ¿no?, que los niños realizaron conjuntamente con sus familias. De acuerdo al año en que está cada uno, se trabaja el rango numérico para ese año específico. Entonces, la más pequeña, del 1 al 100, el niño que está en tercero, 1, 10, 100, 1000, y Brisa hasta los 100 miles. Entonces, la propuesta en esta ocasión fue que formaran diferentes precios a partir del uso de estos billetes, ¿no? Ludmila, el número 25, tenía que formar con sus billetes, Leandro, el número 128, y Brisa, el 4520. Empiezo con Ludmila, entonces le digo, bueno, Ludmi, a ver, ¿cómo podés formar el 25 con la ayuda de los billetes? Y en un momento me dice, no puedo, no lo puedo formar porque no tengo el 2. No tengo el 2, señor, acá hay billetes de 1, de 10 y de 100. Entonces no lo puedo formar. Le digo a Lean, ¿vos cómo formaste el 128? Entonces Leandro no tiene ningún inconveniente en ese momento. Entonces me dice, yo puse un billete de 100, 2 de 20 y 8 de 1. Pero a la vez seguía queriendo ayudar a su hermana, pero su hermana de Ludmila no quería. Entonces los dejo ahí como esperando a ver de qué manera siguen pensando en la construcción de este número, y paso a Brisa. Brisa me dice, en un primer intento, me indica que ella usó 4 de 1000, 5 de 10 y 2 de 10, ¿no? Entonces le digo, me estás diciendo 2 de 10, Brisa, ¿vos considerás que está bien? Bueno, Leandro, a tu 128, si le agregamos 3 billetes de 10, ¿en qué se cambia? ¿En qué se transforma? ¿Qué número vamos a obtener? Ahí estábamos que Brisa me dice, señor, me equivoqué, el 4520 tenía que formar ella. Ella dice, no son 5 de 10, porque estamos hablando de los cines, son 5 de 100, y ahí formo el 500. Y con los 2 de 10 formo el 20. Entonces, ahí Leandro me interrumpe, me dice, señor, yo no puedo formar esto que me decís. Brisa en ese momento comienza a explicarle a Leandro, le dice, mira, si la señora te dice, antes tenías 2 de 10, 10 más 10, y ahora te dice 10, 10, 10, te agrega 3 de 10. Entonces, 10 más 10 más 10 más 10 más 10 es 50. O pensalo como, a ese 10 pensalo como 1 más 1 más 1 más 1 5 veces, y es 10. Me asombró porque, bueno, a Brisa la tengo, es alumna de la escuela desde segundo año, hoy está en quinto,
Entonces como que me asombré porque ella pudo retomar por ahí algunas prácticas con números más pequeños que anteriormente habíamos trabajado, y pudo comentarle a su hermano para que pueda avanzar en esto en esta situación problemática que le había agregado más de 10 y que él no sabía, me decía que no podía, porque también llegó a pensar, y me lo dijo, no, porque yo acá no tengo el 3, porque eran 3 de 10. Entonces él tenía una mezcla de números. Cuando Brisa le hace mención de esto, él dice, claro, ahora se transforma en 58. Y esto, cuando lo vuelvo a retomar, Ludmi, que era quien no podía formar el 25, con ayuda de Leandro, en el momento que lo trabajamos en el pizarrón, le hace mención de que mire el panel numérico que tenemos en el aula, donde están todos los unos, los dieces, los cienes, los miles, y le dice, mira, si vos tenías que formar 25, la lleva a reflexionar en la pista que le da la oralidad. ¿Con qué empiezan los 20? ¿No? La remite. Y ahí Ludmila comienza a identificar que el 20 está formado no por el 2, porque el valor que ocupa el 2 no es de 2, sino de 20, y entonces empieza a formar el 10, otro 10 y el 1, hasta finalizar de formar el número 25. Y después es como que tomó confianza y me pide de poder formar el número 254 en una de las actividades donde pongo las imágenes de diferentes juguetes, que era para el niño de tercer año, ¿no? Entonces ella quiere empezar a trabajar con ese número porque se siente como que ya está entendiendo, ¿no? De qué se trata. Brisa está formando el 38.509, entonces, bueno, una vez que ella lo logró analizar con los billetes sobre su mesa, pasa al pizarrón y comienza a escribir qué billetes necesitó para formar dicho número, ¿no? Eso es como que intenté darle un cierre a estos hermanitos que habíamos trabajado en la clase de manera virtual a través de la videollamada. Al día siguiente, con toda la clase, con los 8 alumnos, vuelvo a retomar esto de la composición de números a través del juego de emboque. De acuerdo a la cantidad de pelotitas de papel que embocaban en cada vaso o no, debían registrarlo también con una tiza en el piso del patio, para que ese registro que ellos hicieron lo registraran en un papel y llevarlo al aula, ¿no? Ahí durante ese registro que ellos iban haciendo, también salían las escrituras de números que por ahí no eran correctas, porque iban sumando mentalmente, y en un momento, por ejemplo, Leandro quería registrar el 10.001. Se le complicaba porque era un número mucho más grande del rango que él estaba manejando en ese momento, pero es el que había invocado. Entonces, escribe el 1001 de manera errónea y me dice, ¿está bien, señor, así? Entonces yo miro al resto, a las más grandes, a las niñas más grandes en esta oportunidad, y les digo, ¿qué les parece que cómo escribió Leandro? Y las demás le dicen que no, que había algo que estaba mal, pero no le indican qué es lo que está mal. Entonces Leandro sigue observando ese número, ¿no? Mientras tanto, bueno, yo acompaño a las niñas de primero, que siguen tirando y también entran en diálogo porque tal vez ellos no saben qué número es el 100.000, no lo reconocen como tal, pero sí saben que es un número grande. Allí colocamos todos los puntajes obtenidos. Por ejemplo, uno de los carteles dice Nelly, es 0, 101 y después 100.001, y así sucesivamente con cada uno de los que participamos de esta situación. Decían, Paz, por ejemplo, hizo 2 en 1000, entonces, ¿cuánto hizo? 2000. Y así
sucesivamente con cada uno de los puntajes. Hasta que en un determinado momento, en el momento de registrarlo en el cuaderno, en la escritura que hace Leandro en referencia a lo que hace Ludmila de puntaje, él escribe el 1000 y pone el número 1000, 500, pone el número 500 y el 9 al finalizar, ¿no? Ahí yo no le corrijo si está bien o está mal, simplemente le pongo una leyenda en el cuaderno como que había hecho un número interesante, ¿no? Y que en la próxima lo íbamos a volver a compartir con sus compañeros para que viéramos qué sucedió con ese número, si es realmente el número que Ludmila había logrado formar en sus emboques. Otra de las escrituras, ya en una de las niñas de quinto, que quería escribir el 200.113, y también escribe en el pizarrón el 200.000 y luego pone el punto del 1000, un 1, un 1, un 1 y un 2. Entonces, cuando me acerco le digo, Paz, ¿qué pasó con este número? ¿Está correcto? Y ella estaba dudando. Entonces, agarra y me dice, no, este 1 no va. Entonces borra uno de los 1 y queda escrito 200.000, 1 y 3. En ese 1, 3, para ella es el 13. Pero después, Leandro le dice, después de los miles, del puntito de los miles, van 3 dígitos. Como para que en la próxima vez que nos encontremos en la clase de matemática, sigamos avanzando, ¿no? Porque noté que era mucho lo que habíamos hecho y que no íbamos a poder seguir avanzando. Lo que por ahí también van a observar en las imágenes es que hay registros que son del diálogo que los niños producen, que yo al no tener nada a mano para escribirlos, los escribo en el pizarrón, ¿no? Entonces, también me ayudan de registro memoria a mí para saber qué es lo que estuvieron pensando este grupito que estuvo frente al pizarrón. Y otra de las cosas que también es un insumo muy importante y que lo usan los niños, portador numérico, donde están todos los números que atraviesan las regularidades numéricas de primero a sexto, ¿no? Es una fuente de información muy valiosa para retomarlo cuando ellos lo necesitan. Así que es como un pequeño recorte de lo que hemos estado desarrollando para darle la continuidad a este conocimiento, chicas. Bueno, abrimos entonces un espacio de intercambio en la que las compañeras que te estuvieron escuchando con atención te pueden hacer preguntas o retomar algo de lo que dijiste. Así que no sé quién quiere tomar la palabra. Bueno, yo destacar el trabajo de Lorena en el pluriaño, sobre todo porque es un aula totalmente heterogénea donde hay chicos de diferentes edades con distintos conocimientos, pero que ella logra hacer una propuesta, en este caso, para un contenido que es sobre la regularidad del sistema de numeración. Toma una situación compleja como es la de no tener clases por caminos intransitables, ella puede retomarlo a través de una clase interrumpida, quizás que es a través de una videollamada, y entonces ese pluriaño que funciona presencialmente cuando hay posibilidades de dar clases en la escuela, ella lo traslada a una situación familiar y es un mini pluriaño, como una mini sección que tiene aparte, donde los 3 hermanitos se pueden juntar a debatir sobre esta situación problemática que ella les presenta. Que eso también es muy interesante porque propone una misma consigna con distintos números, entonces entre los 3 hermanos hacen una actividad de exploración y de producción propia, o sea, de construcción colectiva del conocimiento, con las distintas ayudas, que obviamente son distintas edades, pero que los chicos del trabajo que traen de la escuela y de la enseñanza de la maestra, pues les sirve para hacer esas vinculaciones y de ayudarse y colaborar y poder formar esos números que por ahí les resulta complejo, que también usa un recurso muy importante también para usarlo en la casa, como es el tema de los billetes, y que los papás también, digamos, como lo ven como un recurso más para el aprendizaje. Y después el volver a retomar en la escuela, en la presencialidad, también con un juego,
el mismo contenido desde otro lado. Entonces eso también los interpela de nuevo a pensar cómo formamos los números que nos proponen. Primero era con los billetes en la casa por un precio que había que formar, y en este caso con los resultados de emboque. Y ahí también importante digamos, el aporte de un compañero donde siempre tiene la referencia de mirar la grilla, de mirar los portadores numéricos y de hacer esas relaciones. Así que eso, bueno, se nota que es un trabajo que siempre se desarrolla de esta misma manera porque están acostumbrados a trabajar de esta forma. Creo que son poquitos, es una gran ventaja, pero tenés una diversidad maravillosa, que no la tomás como un obstáculo, sino que tratas justamente de que sea enriquecedor esa diversidad, ¿no? Que por ahí uno tiende a decir, uy, ¿cómo hago para trabajar con uno de primero y uno de quinto en el mismo momento? Y vos en ninguna parte de tu relato te vemos ni cansada ni fastidiada por esa situación, al contrario, muy acostumbrada a trabajarla y enriquecida. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Tomando lo mejor de cada aporte que tiene. Por otro lado, me quedó esto que vos, se nota que tenés un aula con muchos portadores, donde los chicos pueden ir, buscar, que también habla de una forma de trabajo, ¿no? Que vos estás proponiendo en tu aula. Y más allá de los portadores numéricos que ya están, también en tu relato aparecen estos portadores que son construidos por los chicos, pero a partir de las ideas, ¿no? Esto que vos decís, tenemos acá el cartel que indica que los cienes, los miles, ¿no? Se nota que atrás hay todo un trabajo hecho por ellos para poder construirlo. Y me parece súper valioso. Cómo los chicos se van acompañando sin corregirse, porque digo que vos lo hagas desde la propuesta que estás parada en esta gestión de clase, donde realmente permitís la participación, inclusive la incentivas, digo, yo lo puedo entender, pero que los chicos también lo hagan, digo, qué importante, porque eso habla de que te toman como un modelo a diario, y las intervenciones que se hacen entre ellos no tienen que ver con está mal, ¿no? Me pareció importante de todo lo que dijiste rescatar esto, que no se logra siempre. Habitualmente los chicos salen como a decir eso no es así, y en tu caso no se vio. Trato de potenciar en cada uno de ellos, porque trato de transmitirle también que a partir de este error no lo tenemos que tomar como un error, sino como un paso para seguir construyendo, ¿no? Entonces, los niños que ya hace tiempo que están en la escuela, se lo transmiten a los que van llegando. A veces los grandes colaboran muchísimo en el apoyo para los más chiquitos, y muchas veces los más chiquitos también aportan muchas cosas importantes para los más grandes. Un ida y vuelta permanente. No puedo pensar a esta diversidad que tengo en el aula como algo que me dificulta mi tarea, sino todo lo contrario. Cuando Brisa le explica a su hermano y yo no estaba interviniendo, y verla a Brisa hacer esta explicación que le hacía a su hermano, yo digo, qué bueno que pueda ayudar sin dar respuesta, pero guiándolo, ¿no? Sin la necesidad que esté el docente. Entonces ahí es donde yo tomo conciencia de que la intervención que por ahí hice tiene sus frutos en esto, ¿no? Otra cosita más. Esto del punto que vos decís, que creo que es Leandro el que termina diciendo, después del puntito van 3 ceros. ¿Cómo llegan a eso? Digo, en esta misma diversidad que tenés, justamente circulan también conocimientos diferentes, ¿no? Pero me pareció tan acertada la intervención del nene, digo, ¿cómo llegó él a construirlo, no? Justamente se da este análisis que puede hacer Leandro porque tal vez en algún momento lo he conversado con las más grandes y él está dentro del aula. Y por más que él esté trabajando su rango numérico, porque bueno, Leandro el año pasado estuvo en segundo, pero tuvimos esta enseñanza tan distinta, estuvo en la escuela conmigo y con los niños en primero. Yo calculo que en este intercambio, tanto entre ellos como conmigo, esto le ha quedado dando vueltas, ¿no? Y este intercambio de observaciones, a ver qué les parece, qué considerás, lo ha tomado. Entonces, considero que
eso fue lo que le permitió a él poder identificarlo, que en un momento nosotras como docentes tenemos que institucionalizarlo, ¿no? Que los miles, observar la cantidad de dígitos y demás, ¿no? Pero como él lo dice, yo considero que lo logró desde el intercambio que hemos tenido todos en el aula, ¿no? Me fui anotando algunas cositas interesantes, trabajando con 3 hermanitos, su mismo contenido, pero dándole la complejidad según el nivel y el año donde están ellos, eso me lo anoté, y las intervenciones que vos hacías, Lorena, de manera presencial. Creo que fue Mónica que hoy rescató que en esta escena de la clase por videollamada, esas ayudas son posibles entre hermanos, alumnos que cursan diferentes grados de la escolaridad, porque todos están trabajando con el mismo contenido y usando los mismos materiales. Y esto es muy importante porque muchas veces, frente a la diversidad presente en cualquier aula, sea urbana o rural, uno a veces opta por darle a unos una cosa, a otros otra y a otros otras, considerando y respetando la diversidad. Pero cuando lo que los alumnos están resolviendo son cosas muy diferentes, sí es posible que resuelvan una actividad, y a veces en plurigrado esto también pasa, que algunos hacen una tarea para primero, una tarea para segundo, una tarea para tercero, y eso obstaculiza un poco lo que vimos que pasó en el aula de Lorena, que todos estén ayudándose, que todos estén trabajando con lo mismo, que todos estén en primero o en quinto, están jugando al mismo juego, que todos están trabajando con billetes, y eso hace posible que uno pueda ayudar a otro, aunque estén en grados diferentes, aunque sus conocimientos sean diversos. Otra cosa que me pareció interesante es el error de Leandro, que es cuando él tiene que anotar el puntaje de 2509. O sea, por un lado, ¿qué podemos decir? ¿En qué se equivoca? ¿Se equivoca en armar el puntaje? No. Él ve que cuando pasa, invocó 2 en la del 1000, 5 en la del 100 y 9 en el del 1, se forma, dice 2509 y lo escribe. Pero en lo que se equivoca es en el armado del número y lo escribe de una manera desplegada, diciendo, escribo el 2000, escribo el 500, escribo el 9. Y es muy parecida a las escrituras que hoy nos mostraba en el otro video, aparece, Nelly cuando escribió en el 410, el error de Juli, lo vemos acá en un N de tercero y con otros números. Ahora, ¿por qué Leandro no había presentado ese error en la videollamada? Porque el número se lo dio Lorena. No sabemos cómo él hubiese escrito el 128. El 128 estaba bien escrito porque lo escribió Lorena del pizarrón de su casa. Y él lo que tenía era que armarlo con billetes. Y entonces ahí vemos tanto en el desarmado del 128 a partir de billetes, como en la composición de un número a partir de la descomposición de los distintos pelotitas embocadas en el juego, puede armar correctamente el número, pero hay algo en la escritura que todavía tiene que revisar, ¿no? Ese tipo de intervenciones que hoy Nelly nos comentó podrían ser algunas de las que Lorena use. Pero me parecía interesante mostrar que los errores que los alumnos nos van mostrando, que todas ustedes hoy rescataron, que son muy importantes, de no borrar o sancionar o indicar como incorrecto, sino dejar vivir el error en la clase, porque el error no es ausencia de conocimiento, sino que el error nos muestra qué es lo que los chicos saben. Y si nosotros, tanto Nelly como Lorena, no hubiesen permitido que aparezcan errores y hoy no los hubiesen compartido con nosotros, o no quedara rastro de ese error, porque el error nos permite este análisis, esta reflexión y este avance y abandono de ideas erróneas para reemplazarlas, y que esas ideas, esos errores, no dicen están mal. Qué interesante, lo vamos a seguir pensando, ¿no? Como que se aloja en la clase y en ese debate también los errores, no como ausencias de conocimiento, sino como producciones que nos van mostrando qué es lo que saben, y son tan valiosas porque también nos permiten ver de qué manera vamos a intervenir para ayudarlos a avanzar en esos conocimientos. Tienen un plan que está buenísimo, ese diseño para ver más o menos a dónde quiero ir, no es una línea inflexible que hace oídos sordos de lo que va pasando en la clase. Entonces,
las dos fueron mostrando esa flexibilidad de estar muy atentas a lo que van diciendo y para ir acompañando. También me parece muy interesante, como todas ustedes rescataron, el valor que tiene para los chicos el contar con distintos portadores numéricos, con grillas, con carteles que no tienen solo portador numérico, sino también registro de las ideas que los chicos o de las explicaciones que se dan. Y que todo eso, como decía Lorena, va guardando memoria para ella, para saber qué ideas están y retomar y no perderlas, pero fundamentalmente esas informaciones y esas ideas van constituyendo la memoria didáctica de la clase, la historia matemática de esa clase, que es de esa clase, la de Nelly, de esa clase, la de Lorena, que vemos que tienen puntos en común, pero cada uno va armando su propia historia, ¿no? El tema del punto apareció en las dos clases y que también es muy interesante porque son puntos en los que ellos ya, los más chiquitos, van empezando a anticipar que algo, una función tienen en la escritura. Y como decían muy bien ustedes, los puntos no aparecen solo en la escuela, aparecen fuera de la escuela también, y ellos ya van teniendo alguna idea de cuál es la función que cumplen y las van poniendo a usar, aunque todavía haya ciertos desajustes, ¿no? ¿Y cómo Leandro sabe eso de los puntos? Y bueno, también tiene un cartel, una cartelera que tiene números hasta mucho más allá de lo que él domina. Y también él, como decía Lorena, escuchó en primero, escucha explicaciones hacia los más grandes y también tiene un montón de información a disposición. Y eso es un rasgo típico de las aulas plurigrado y que nos parece interesante, ¿no? Para repensar cómo tenemos los portadores en el aula urbana. Muchas veces en las aulas de sección única hay los portadores hasta el 100, los portadores hasta el 1000, los portadores por grado. Estos son los portadores de este aula. Y medio que a veces, como vieron ustedes, los niños de Lorena tenían una flexibilidad para ir de uno al otro, que también aparece en la de Nelly, como hoy destacaba Mónica, se meten con el 40.000, con números que exceden el límite, ¿no? Esta es una idea también interesante que ustedes están aportando, que a veces ponerle límites al rango numérico puede obstaculizar más que ayudar. Bueno, seguramente hay muchísimas cosas más para decir, pero creo que ya comentamos bastante de esta clase, pero como de los cierres, como los de Nelly, y los cierres como los de Lorena, de esos cierres que no quieren cerrar nada, sino que quieren dejar abierto, ¿sí? Esperamos que estos videos que hoy estuvimos compartiendo y haciendo para ustedes, más que cerrar, les hayan abierto a seguir pensando, a seguir discutiendo sobre la clase de Nelly, las clases de Nelly y de Lorena, que si ustedes los ven solos o los equipos, así como acá hay inspectores, directivos, maestros, nuestra idea es que este video pueda ser visto también por equipos de inspectores, directivos y maestros, para que, así como nosotros compartimos con ustedes el análisis que podemos hacer de lo que ellas compartieron, esto abra a nuevos debates y que ustedes también, a partir de lo que cuentan Nelly y de lo que contó Lorena, también puedan entre ustedes debatir, discutir, analizar y seguramente enriquecer mucho más lo que nosotros pudimos ver y compartir hoy.